Dios es el que está en el centro del Evangelio, de qué se trata, qué es tener un buen conocimiento para poder vivir de acuerdo al Evangelio, ¿no? Hemos dicho muchas veces, vivimos una vida no plena en el Señor, eh, no encontramos satisfacción tal vez o plenitud en nuestra vida cristiana porque no hemos entendido de qué se trata el Evangelio y de pronto nos frustramos y no sabemos ciertas cosas, por qué pasan ciertas cosas, pero bueno, son cosas que el Señor nos está enseñando para poder venir y tener un entendimiento claro para poder vivir nuestra vida, y no solo para vivir una vida centrada en el Evangelio de la manera correcta, sino para que cuando tú hables, cuando tú prediques el Evangelio, también seamos claros y seamos apegados a la verdad. Muchas veces no es por una mala intención, pero muchas veces no tenemos el conocimiento necesario. Dice la Biblia que nosotros debemos prepararnos, debemos estar listos para todo aquel que demande una razón de la esperanza que tenemos en el Señor. Así que es importante considerar todo esto. Y siguiendo en esa serie, hoy veremos un tema que se titula Vivir para el Rey, vivir para el Rey. La última vez que hablamos del Evangelio vimos la respuesta, nuestra respuesta como hijos de Dios al Evangelio, que es arrepentimiento y fe, el volvernos de nuestro pecado hacia Cristo. Era importante tener claro, repito, nuestra respuesta. Y ahora que hemos... que el Señor nos ha concedido arrepentirnos y que el Señor nos ha dado la fe, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cómo vivimos en Cristo? ¿Cómo vivimos en esta tierra? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en esta tierra? Repito, el tema se llama Vivir para el Rey. El ser discípulo del Señor, hemos visto, es algo costoso, implica un costo, ¿no? Lo hemos hablado aquí, ¿no? A veces cuando nosotros hablamos del Evangelio decimos, para de sufrir, todos tus problemas se van a terminar y ya no vas a tener ninguna situación. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente va a padecer ciertas cosas. Hay que renunciar. El vivir de acuerdo a Cristo, el vivir como discípulo del Señor implica renuncia. La Biblia dice que los que quieran ser discípulos del Señor, los que quieran seguirlo, tienen que negarse a sí mismos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, ¿no? Vimos todo lo que implica y lo que implicó incluso a los discípulos del Señor, a los 12, seguir a Cristo. Sin duda, todos ellos entregaron su vida y todos ellos pagaron un precio alto por seguir al Señor. Se paga este precio, pero esto no deja a un lado que también hay una recompensa y un resultado bueno, agradable para nuestras vidas. Vivir de acuerdo al Señor, repito, implica esta renuncia, esta negación, pero también hay recompensa, pero también hay un resultado de plenitud en nuestras vidas cuando nosotros vivimos de acuerdo a Él. Cosas que vivimos en esta tierra y también cosas de las cuales tenemos esperanza. Dice 1 Corintios 2, versículo 9, que cosas que ojo no vio, cosas que ningún oído escuchó, cosas que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Así que nosotros tenemos una esperanza, repito, en esta tierra, y no solo para esta tierra, sino que el Señor ha preparado más de lo que ven nuestros ojos.
Dios tiene más para nosotros de lo que solamente vemos, de lo que solamente vivimos aquí. Abre tu Biblia, por favor, en Colosenses. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer del 11 al 14. En esta ocasión te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Colosenses 1, del 11 al 14. Dice así: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él nos hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Dios, gracias por tus promesas, gracias por lo que tú has dicho que vas a hacer con nosotros y de nosotros en esta tierra y también en la eternidad, Señor. Gracias por lo que dice tu palabra con respecto a tu reino establecido en nosotros, tus hijos, Señor. Y queremos aprender hoy a vivir de acuerdo a ese reino, de acuerdo a la redención, de acuerdo a la salvación con la cual tú nos has comprado y has transformado, Señor, nuestras vidas, Padre. Te honramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses, ¿no? Ya leíamos, también te pedimos que sean fortalecidos en el glorioso poder para que tengan constancia, etcétera. Y dice, mi deseo es que estén siempre llenos de alegría. Si te fijas, la palabra del Señor sí habla de una alegría en esta tierra, de una plenitud en esta tierra. No todo es estar triste, no todo es las dificultades. Si bien vamos a vivir dificultades, si bien vamos a vivir ciertas complicaciones en esta tierra, pagar el precio que ya decíamos como discípulos del Señor, pero eso no implica no estar alegres y no estar plenos. Tenemos una esperanza en Cristo. El deseo del apóstol Pablo es que estén llenos de alegría. ¿Estás lleno de alegría? Incluso en medio de los problemas, estás lleno de alegría. Es importante para encontrar esta plenitud y esta alegría, conocer al Señor y lo que decíamos, tener bien claro qué es el Evangelio y cómo se ha establecido, como vamos a ver hoy, el reino de Dios en nosotros. ¿De qué se trata el reino de Dios? Dice el versículo 13 de Colosenses 1, dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Está hablando de reinos. Hoy vamos a aprender un poco de qué se trata esto del reino. Pero dice Pablo a los colosenses que Él nos ha rescatado de un reino en el que vivíamos y le llama aquí en la Nueva Traducción Viviente el reino de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Estábamos en un reino y ahora como hijos de Dios el Señor nos ha cambiado de posición, nos ha cambiado de bando, podemos decir. Ahora nosotros estamos en el reino de su Hijo amado. Este es un tema importante y recurrente en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento. La Biblia enfatiza este asunto del reino de Dios. Jesús mismo habla mucho con respecto al reino de Dios, ¿no? Cuando Jesucristo mismo estaba hablando con respecto al Evangelio, Él decía, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Se ha acercado. El reino de Dios, como hijos de Dios, como discípulos del Señor, es algo que hemos recibido, es algo que viene hacia nosotros. Y es importante, repito, que hoy conozcamos esto y sepamos eso. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Es algo que va a venir en el futuro? ¿Es algo que estamos esperando? ¿Es algo que ya tenemos aquí? ¿Qué es el reino de Dios? El reino, si podemos empezar a profundizar un poquito en esta palabra, reino habla de gobiernos, habla de autoridad.
a la autoridad es lo primero que tenemos que considerar cuando hablamos de reinos. Ahí, leyendo Colosenses, ¿no? El reino de la maldad, ¿no? El reino de la oscuridad, dice, y ahora el reino de su Hijo amado. A veces pienso un poco en esas películas, ¿no? Particularmente pienso en El Señor de los Anillos, ¿no? Que El Señor de los Anillos lo escribió un hermano cristiano, justamente ejemplificando eso, un reino, ¿no? Un reino de obscuridad, un reino de maldad y un reino, el reino del Señor, un reino de luz, ¿no? Pensamos en eso, dos bandos, dos reinos, pero repito, el reino está hablando de autoridad. El reino de Dios es el reinado del Señor sobre su pueblo, el reinado de nuestro Dios sobre su pueblo. A veces, y eso es importante, algo que debemos tener en cuenta. A veces cuando hablamos del reino de Dios, nos ponemos nosotros como si nosotros estuviéramos a la cabeza, ¿no? Como si yo soy el rey. Si bien la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, la Biblia ahí dice, somos reyes y sacerdotes, pero nuestro cargo de reinado en ese sentido o de sacerdotes es, dice Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El rey de este reino, el gobernante de este reino, no somos nosotros, y como vamos a ver hoy, no es algo que vamos a establecer nosotros. El reino es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el rey, y el reino se implica o se refiere al reinado de ese Rey de Reyes en tu vida. Al reinado del Rey de Reyes en tu vida. Y empezamos a analizar nuestra vida y empezamos a meditar en si en efecto el Rey de Reyes es el Rey de tu vida, ¿no? Lo hemos hablado aquí y lo hemos de mencionar más adelante, pero hay algunas personas que piensan que el Señor, o quizá no lo piensan tal cual, pero viven de acuerdo a como si el Dios fuera solamente su Salvador, pero no su Señor. Entonces, como mi Salvador, pues bueno, ya me salvó y yo puedo vivir una vida plena porque soy salvo, ¿no? Y puedo vivir mi vida como quiera, con la libertad que yo quiero. Pero no es así. La Biblia y en Romanos dice que éramos, y como leímos también en Colosenses, éramos siervos, éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos. Ahora nuestro Señor ya no es el pecado, ahora nuestro Señor es nuestro Dios, ahora nuestro Señor es el Señor Jesucristo, y nosotros vivimos en ese reinado. Cuando habla de reino, no está hablando de un territorio, no está hablando de una porción de tierra, sino el reino está hablando de una posición de realeza. Una vez más, Él es nuestro Rey, no nosotros. El gobierno es de nuestro Señor y nosotros estamos sometidos, nuestra vida está sujeta a nuestro Rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ve por favor al Salmo 145. Salmo 145, vamos a leer del 10 al 13. Y también te voy a leer la Nueva Traducción Viviente en este verso. Salmo 145, 10. Dice así, versículo 10. Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Está hablando de seguidores, gente que sigue al Señor. Versículo 11. Hablarán de la gloria de tu reino. Darán ejemplos de tu poder. Fíjate dónde está, cómo se establecen las posiciones aquí. No está hablando que de nosotros es el reino y que nosotros tomemos el reino. Está diciendo que nosotros hablaremos de la gloria del reino de nuestro Señor. La gloria es de nuestro Señor. Es para Él el reino, el imperio. Le pertenecen a Él. Dice el versículo 12. Contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado, de su gobierno. Nosotros hablaremos de la grandeza, dice aquí, de la majestad, del gobierno de nuestro Señor. Versículo 13, pues tu reino es un reino eterno,
gobiernas de generación en generación. ¿De qué se trata el reino? De gobierno. Gobierno. Gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. Entonces, al hablar del reino de Dios, está hablando de poderío y de gobierno. ¿Qué gobierna nuestras vidas? ¿Qué gobierna nuestras vidas? ¿El pecado? Como hijos de Dios sabemos que esto no puede ser así. Fuimos rescatados de este reino de oscuridad y ahora somos hijos de luz y en este reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el reinado, si yo digo que vivo en el reino de Dios, mi vida entonces está sujeta al gobierno de mi Señor. ¿Nuestra vida está sujeta a nuestro Señor? O como decíamos, ¿está sujeta al pecado? Ya no, como hijos de Dios. Está sujeta a nosotros mismos. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Te gobiernas a ti mismo? ¿Tomas tus propias decisiones sin considerar al Señor? Es importante que hoy sepamos que si somos discípulos del Señor, nuestro gobierno y nuestra voluntad está sometida a nuestro Rey, al Rey de Reyes. Greg Gilbert, un comentarista, un pastor, define así el reino de Dios y dice, es el dominio, reinado y autoridad redentora de Dios sobre aquellos redimidos en Cristo Jesús. Una vez más, es el dominio, el reinado y autoridad redentora de Dios sobre aquellos redimidos en Cristo Jesús. Habla de dominio, como decíamos, de reinado, habla de autoridad, pero particularmente este pastor dice en los redimidos, en los hijos de Dios. Y es algo que debemos tener claro. Por supuesto, no hay nada que se mueva en esta tierra que no sea bajo el dominio de Dios. Nada de lo que pasa en esta tierra, nada de lo que pasa en el universo está ajeno al dominio de Dios o está fuera de la autoridad de Dios, porque Él es el creador. Entonces Él juzgará sobre todo. Su reino y su autoridad es sobre todo, no solamente sobre sus hijos, sino es sobre todo. Pero particularmente cuando en la Biblia se usa la frase el reino de Dios, normalmente se está refiriendo específicamente al dominio de Dios sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre aquellos que han sido salvos a través de Jesucristo. Leíamos en Colosenses 1, versículo 13, que fuimos transferidos, fuimos cambiados del reino de la oscuridad al reino de su Hijo amado y trasladados en un contexto de redención, dice el versículo 14, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Hay un reino de oscuridad y nosotros ahora estamos en el reino de su Hijo amado porque fuimos comprados, porque fuimos redimidos. Entonces, si te das cuenta, está hablando del reino de Dios establecido particularmente en los redimidos. Definitivamente un redimido, un hijo de Dios, tiene una vida diferente a quien no es hijo de Dios, ¿no? Nuestra vida obedece de una manera diferente, ¿no?, al dominio de Dios que el de tu vecino tal vez que no conoce al Señor, que las demás personas. Entonces por eso decimos que particularmente el reino de Dios se refiere a esto, a aquellos que hemos sido comprados. Primera de los Corintios 6:9, no lo busques, te platico más o menos qué dice. Dice que los impíos o aquellos que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios, ellos no heredarán el reino de Dios. Ellos no van a heredar el reino de Dios. No. Repito, cuando la Biblia habla del reino de Dios establecido, está manifestado particularmente en su pueblo redimido y comprado. De ahí esa definición particular. El reino de Dios es algo que está en los hijos de Dios, ¿no? Que quede bien claro esta acotación que hacíamos con respecto. No es que
Dios no gobierne sobre todos. Dios gobierna y Dios es rey, pero particularmente el reino de Dios se refiere al dominio, al poder, a la autoridad de Dios sobre su pueblo, sobre sus hijos. John MacArthur define así el reino de Dios, esta expresión. Y él dice: la esfera del dominio de Dios sobre todos aquellos que le pertenecen. El dominio de Dios sobre aquellos que le pertenecen. ¿Tú le perteneces al Señor? ¿Tú eres un hijo de Dios? Entonces nuestra voluntad obedece a nuestro Señor. Somos comprados por nuestro Señor y reconocemos al Señor como nuestro Rey. Jesús decía, ve por favor a Mateo 18, ya lo mencionábamos hace ratito, Mateo 18, 28. Dice así, te leo también la Nueva Traducción Viviente. Dice: sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Voy a volver a leerlo. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Veíamos en Mateo que el Señor dice: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. A veces en esta expresión pensamos como que se ha acercado nada más tantito, ¿no? Pero como que no está aquí el reino de Dios, ¿no? Pero otras versiones en esta expresión de Jesús dicen: arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Esta cuestión, se ha acercado o está cerca, es algo ya inminente. ¿Qué es algo que está cerca? Pues bueno, yo tengo este púlpito cercano a mí, ¿no? Es algo que yo ya estoy palpando, ¿no? En esta expresión, se ha acercado, se refiere a eso. Yo puedo decir, la avenida Zaragoza está cerca, ¿no? Y bueno, tiene una relativa distancia corta, pero no estoy viendo ahorita la avenida Zaragoza. Yo no estoy en la avenida Zaragoza, ¿no? Algo que está cerca de mí es, como decía, este púlpito, es lo que ahora mismo tengo más cercano a mí. Entonces la expresión de Jesús, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, es: el reino de Dios está aquí. Es algo presente, es algo que podemos hoy vivir de acuerdo al reino de Dios. El reino de Dios se ha establecido en sus hijos. Y es lo que dice, lo que ya leíamos en Mateo 18. Dice: si yo puedo expulsar a los demonios, o si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está aquí, ¿no? Y lo podemos ver en este texto. Si Él expulsa a los demonios, esto habla de su autoridad. El rey legítimo del mundo ha venido y todos se someten a Él. El pecado, la muerte, en este caso los demonios, el infierno, Satanás, ¿no?, se somete al reinado porque el reino del Señor está aquí, ¿no? Está siendo derrotado, ¿no?, el enemigo y el reino de las tinieblas. Entonces tenemos bien claro ya, el reino de Dios es algo que no estamos esperando a lo lejos, ¿no? No es algo que esté a la distancia. El reino de Dios está presente y un hijo de Dios vive de acuerdo a ese reinado. Hemos hablado también, nosotros somos comprados, somos hijos de Dios, pero tenemos una lucha, ¿no? Tenemos una lucha. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. El que estemos en el reino de Dios y sujetos a su reino no quiere decir que no haya una lucha en esta tierra. Porque hay algo importante a considerar en esta cuestión del reino de Dios. El reino de Dios está aquí, no es algo que esté a lo lejos, pero el reino de Dios no está en su plenitud o no está
completado al 100%. Ve por favor a Efesios 1. Efesios 1, vamos a leer del 13, el 13 y 14. El reino de Dios va a ser completado hasta que regrese nuestro Rey y estemos en plenitud con Él. Dice el versículo 13 de Efesios 1. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo a los Efesios? Les está diciendo que nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo y que nosotros vamos a redimir una herencia que tenemos, pero que todavía no la tenemos al 100, ¿no? ¿Qué son las arras? Las arras, por ejemplo, en una boda, ¿no? Normalmente el novio le da a la novia unas arras. ¿Qué significa esto? Las arras son la garantía, ¿no? Es un símbolo, ¿no? En una boda es un símbolo de que el esposo está comprometido. Yo te doy las arras, ¿no? Esta es la garantía de que me comprometo a suplir tus necesidades, que me comprometo a trabajar y esforzarme. Es algo, ¿no? El cheque de la quincena del esposo todavía no llega, pero la esposa ya tiene las arras. Es una garantía de ese compromiso de un hombre a suplir las necesidades de su esposa, ¿no? Un cheque. Yo tengo un cheque, ¿no? Y con ese cheque pues no tengo el dinero, ¿no? Físicamente no lo tengo, pero es la garantía de que si yo voy a un banco, ¿no? El cheque es garantía que respalda, ¿no? El Espíritu Santo es la garantía de que nosotros vamos a redimir una posesión adquirida que ahorita no tenemos al 100, pero tenemos una garantía. Quizá el esposo le puede ir medio mal en el trabajo en algún momento, o de pronto se puede no cumplir sus obligaciones tal cual. Entonces, en la palabra de un hombre, pues sí, aunque con todo y la garantía podemos dudar un poquito. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y el que dio esa promesa es nuestro Señor mismo. Así que no dudamos en eso. Tenemos una garantía firme de que vamos a redimir la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de su gracia. Es algo, el reino de Dios es algo que tengo hoy aquí, pero que voy a redimir completamente hasta que esté en la presencia de mi Señor, hasta que su reino completamente sea establecido, ¿no? Hebreos 11:14 dice, lo vamos a considerar un poquito más adelante, pero vamos a leerlo de una vez. Hebreos 11:14 dice, Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, acuérdate, es este pasaje en el cual está hablando de aquellos hombres de fe, ¿no? Todos estos ejemplos de fe. Y dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Había una promesa. Ellos no lo tenían tal cual. Tenían la promesa, tenían las arras, podemos decir. Y dice aquí, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Ellos sabían algo. Ellos sabían que en esta tierra, que había algo más que lo que hay en esta tierra. Hay algo más. No solo lo que están viendo sus ojos carnales. Ellos sabían que había algo más que sus ojos carnales no podían ver, pero que en fe y con sus ojos espirituales lo estaban ya saludando. Nosotros tenemos una garantía y tenemos esa esperanza. Lo que ven tus ojos, hay algo más que lo que están viendo nuestros ojos.
el problema, la situación difícil que estás viviendo hoy, ¿sabes qué, hermano? Hay algo más. La Biblia dice, el cuerpo de nuestra humillación. Hoy podemos estar viviendo cosas complicadas, cosas que nos humillan, que no son necesariamente malas, pero que sí son de pronto una carga, que sí son de pronto pesadas, ¿no? El batallar en este mundo, el batallar en esta vida, el salir a trabajar, ¿no? Y como fruto de la maldición, decía que la tierra va a producir espinas y la tierra se va a resistir. Entonces yo tengo que esforzarme, ¿no? Tengo que trabajar con esfuerzo, pasar ciertas complicaciones, ciertas cosas difíciles, negarme a mí mismo, batallar, como el apóstol Pablo decía, hay una ley en mí, ¿no? Que queriendo hacer lo bueno, decía él, hago lo malo, ¿no? Y el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿No? ¿Quién me librará de esto? Hoy nosotros tenemos esta lucha diaria con el pecado. Batallamos y luchamos y es cansado. Pero la esperanza, hermano, es que hay algo más que eso que ven tus ojos. Hay algo más, hay una esperanza mucho más grande que eso. Hay un lugar, dice la Biblia, donde no va a haber más tristeza. Hay un lugar, dice la Biblia, en el cual ya no va a haber más dolor, no va a haber no va a haber más enfermedad, sino un lugar incluso que dice la Biblia que no va a ser necesaria la luz eléctrica, porque Dios mismo va a ser quien va a alumbrar todo y vamos a estar con nuestro Señor. Dice Isaías 65 que nunca más se oirá una voz de lloro en ese lugar, ¿no? Y la tierra va a ser llena del conocimiento del Señor. Tenemos una esperanza. Esa tristeza que hoy vives, un día ya no estará más. Esa aflicción, ese dolor que hoy vives, un día estableciéndose de manera completa el reino de Dios, estará entre nosotros. Y algo importante, es algo que nosotros no podemos establecer, porque hay una corriente, hay una doctrina en la que se dice que nosotros vamos a establecer el reino de Dios en esta tierra y que nosotros vamos a vivir de acuerdo, que yo tengo que luchar para ganar a los medios, porque yo voy a establecer el reino de Dios en esta tierra y yo tengo que trabajar y esforzarme para yo establecer el gobierno de Dios en esta tierra. Pero el reino de Dios es algo que nosotros no vamos a establecer. ¿Quién lo va a establecer? Dios mismo, porque Él es el Rey. Dios no nos pide ayuda para establecer su reino. Dios no necesita de nuestra ayuda. Es algo que Él mismo va a hacer, ¿no? Dios establecerá su reino. Nosotros lo que hacemos es lo que dice Apocalipsis 22. Ve por favor a Apocalipsis 22. Versículo 17. Apocalipsis 22, 17 dice así: y el espíritu y la esposa, ¿qué dicen? Ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué dice la iglesia? Ven, Señor, establece completamente tu reino. No le está ayudando al Señor. Señor, yo establezco el reino, ¿no? Nuestra esperanza y nuestro clamor es: ven, Señor Jesús. Dice el versículo 20, Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Nuestro Señor dice: vengo en breve. Hay una promesa de parte de nuestro Señor. Vengo pronto, ya no me tardo, ya voy a llegar. La venida del Señor es inminente, está próxima. Amén. ¿Qué decimos nosotros? Sí, ven, Señor Jesús.
Y eso es nuestro clamor en esta tierra. Nosotros tenemos una labor en esta tierra, ¿no? Y el Señor nos ha dado esta gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros tenemos que hablar. Nosotros, hermano, hoy más que nunca tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho trabajo que hacer en cuanto al resultado del establecimiento de Dios en mí. Y lo vamos a ver más adelante. Yo vivo de acuerdo a mi Rey, obedeciendo a mi Señor y a mi Rey. Tengo mucho trabajo en esta tierra. Hay un campo fértil, muchos lugares donde todavía tiene que llegar nuestra predicación. Y entonces el apóstol Pablo decía, si te acuerdas, ¿no? Al principio decía, tengo mucho trabajo, no puedo ir a verlos porque tengo mucho que hacer, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá, tengo que hacer esto. Por eso me he visto impedido, Romanos 16, por eso me he visto impedido de ir a ustedes, pero una vez que termine de esto, entonces voy. Pero si te fijas, en algún momento el apóstol Pablo dice, he terminado. He terminado. La labor que el Señor me ha dado, la he terminado. En otros momentos le dice a la iglesia, yo todavía estoy aquí por ustedes, ¿no? Yo todavía estoy aquí porque todavía tengo que enseñarles, pero yo por mí, pues ya quisiera estar allá, ¿no? Tenemos muchas cosas que hacer en la tierra, pero nuestro anhelo, pero nuestro deseo es, ven, Señor Jesús. Mientras estamos trabajando decimos, ven, Señor Jesús. ¿Te imaginas ese día? ¿Te imaginas ese momento? Hay una alabanza, si tú la has oído, que se llama Cara a Cara, de Marcos Vidal, ¿no? Que dice, está platicando o pensando o imaginándose el momento en el que él pueda ver cara a cara a su Señor. Cuando llegue a tu presencia, Señor, solo tengo una petición. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque he esperado este momento toda mi vida. El estar con nuestro Señor es algo que estamos esperando, que hemos esperado como hijos de Dios. Pero mientras tanto, dice también el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir representa Cristo. El morir es ganancia. El morir para un hijo de Dios no son malas noticias. Para quien no conoce al Señor, el morir es una mala noticia, ¿no? Es una pérdida. Y en los velorios muchas veces lamento tu pérdida. Pero el apóstol Pablo decía, pero el morir es ganancia. Para un hijo de Dios, el morir no es una pérdida, es ganancia. Si bien nuestro cuerpo se duele, nuestro cuerpo, cuando un familiar que amamos se muere, quedamos adoloridos, pero no como aquellos que no tienen esperanza, ¿no? Y a veces es un poco egoísta porque nosotros queremos retener a la gente aquí porque la queremos con nosotros, ¿no? Pero si ellos ya están en la presencia del Señor, ¿no? Imagínate, hace 2 días se murió Tim Keller. No sé si has oído de él. Es alguien que ha escrito muchos libros cristianos y en la iglesia moderna él es alguien que ha trabajado y hecho muchas cosas. Su labor es muy importante, es muy importante. Y en su lecho de muerte él decía, yo ya estoy listo, ¿no? Ya no oren para que me quede aquí, ¿no? Quiero estar con mi Señor. Es algo que nosotros anhelemos, porque en esta tierra, como decíamos, todavía no está completo, todavía no estamos plenos, todavía no hemos llegado a esa plenitud. Pero mientras tanto se completa, mientras tanto llega ese reino a su plenitud. Repito, es un reino en el cual ya vivimos, pero no de una manera completa y plena.
Pero mientras tanto, nosotros vivimos para nuestro Rey. Acuérdate, Rey habla de gobierno, habla de autoridad, habla del dominio. Si yo soy un discípulo del Señor y digo que he sido trasladado del reino de la oscuridad al reino del Señor Jesucristo, tengo un Rey. ¿Qué hacen los súbditos de los reyes? Obedecerlos. ¿Qué hacen aquellos miembros o aquellas personas que pertenecen a un reino? Viven obedeciendo y sometidos, ¿no? Y si bien los reyes de esta tierra son corruptos y los reinados en esta tierra son imperfectos y sometidos al pecado de esta tierra, nosotros tenemos a un Rey bueno, misericordioso, que nos atrajo a su reinado, que nos atrajo hacia Él entregando su vida por nosotros. ¿No tenemos un Rey bueno? ¿No tenemos un Rey misericordioso? ¿No tenemos un Rey para el cual vale la pena vivir? Decíamos al principio, para que los que viven ya no vivan para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿A qué está sometida hoy tu vida? ¿Para quién vives? Tal vez todos quisiéramos responder, para Cristo, para el Señor, para Él vivo. Pero haciendo un balance, la mayoría de tu tiempo, ¿a qué le está perteneciendo? ¿A Cristo? Creo que si haces un balance de tu tiempo, es más, ni siquiera ya vamos a decir del tiempo de trabajo y eso, un balance de tu tiempo libre, ¿no? ¿Para quién estás viviendo? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el soberano de tu vida? ¿A quién estás sirviendo? Cuando estudiábamos Nehemías, si tú recuerdas, ellos estaban trabajando, pero cayeron en cuenta que todo su esfuerzo y todo su trabajo no era para las cosas del pueblo de Israel, sino que todo eso era para otro reino. Todo se lo daban al reino de Babilonia, persa en su momento. Entonces decían, estamos trabajando y me estoy esforzando y mi trabajo me doy cuenta que es para otro rey y no es para mi Rey. ¿Para quién estás trabajando hoy? ¿Estás sirviendo a tu Rey? ¿Cómo estás sirviendo a tu Señor? A veces pensamos que estar en el reino de Dios solamente se trata de lo que yo recibo. Y si bien eso es gracia, por supuesto, yo he recibido la salvación por gracia, pero hay un resultado, ¿Cómo estás sirviendo al Señor? ¿Estás sirviendo al Señor con tu vida? El Señor podría decir de nosotros, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos podríamos decir que vamos a entrar al gozo de nuestro Señor porque hemos sido siervos fieles de nuestro Señor? Y esto es lo que hoy sería importante que recapacitemos y pensemos. El reino de Dios está aquí, ¿no? Y va a ser completado en el futuro. Pero mientras tanto, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos viviendo para nuestro Rey? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para vivir a nuestro Rey o para decir que vivimos en este reino? Primero es eso, el reconocimiento de nuestro Rey. El reconocimiento de que el Señor es nuestro Rey y nuestra rendición hacia Él. La Biblia dice que fíate del Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta palabra de que confíes en el Señor, la palabra hebrea que ocupa aquí el Salmo es ríndete al Señor. Ríndete al Señor. ¿Y a qué se refiere rendir? La expresión se usaba cuando venía
algún ejército, y el otro pueblo se daba cuenta que ya no podía, ya no estaban luchando, ya eran ellos más, y ya si ellos resistían, pues lo que venía era la muerte, ¿no? Entonces lo que hacían era pues, sacar banderita blanca, me rindo, ¿no? Me rindo. Y ellos hacían una postura acostados boca abajo, ¿no? Que esto implicaba la rendición al otro reino, la rendición al rey, ¿no? Reconociendo, ahora estoy en tu dominio, ¿no? Esta es nuestra rendición. Primero, nuestro reconocimiento de nuestro Rey. Decíamos, no solo como mi Salvador, sino también el reconocimiento de Dios como mi Señor, como aquel que gobierna, como aquel que domina, como aquel que guía nuestras vidas. Y repito, quien amorosamente nos ha comprado para Él, pagando el precio de nuestra condena. Vea Primera de los Tesalonicenses 2. Primera de los Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos hemos comportado con vosotros los creyentes. El apóstol Pablo está hablando de su testimonio hacia la iglesia en Tesalónica. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Había una exhortación ahora. Primero, te doy mi testimonio de cómo anduve irreprensiblemente entre ustedes. Y ahora hay una exhortación hacia la iglesia. Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Tenemos un llamado al reino del Señor, dice aquí, ¿no? Tenemos un llamado al reino y la gloria del Señor. Amén. El apóstol Pablo nos exhorta, anda como es digno de Dios. Si yo he heredado el reino, si yo he sido llamado, si el reino de Dios está establecido ahora en mí, tengo que andar como es digno de Dios. A veces oramos, ¿no? Que tu reino sea establecido, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad, es venga tu reino. O sea, yo voy a someter mi vida a ti. Hágase tu voluntad. Y te das cuenta hasta en la oración. A veces nosotros oramos y a lo mejor no lo decimos, pero nuestra actitud en la oración muchas veces es hágase mi voluntad, Señor, ¿no? No lo decimos así claramente, pero en la práctica no es así. Señor, hágase mi voluntad y no la tuya. Digo, decirlo así sería muy fuerte, pero nuestra actitud es así. Señor, haz lo que yo quiero, y si no lo haces, pues me siento mal, me pongo triste porque el Señor no hizo mi voluntad, ¿no? Pero la oración dice, tu reino, tu gobierno, tu autoridad, lo que tú quieres, ¿no? Andar como es digno de Dios. Tenemos que llevar una vida digna de nuestro Rey, una vida digna del llamado que el Señor nos ha hecho. Romanos, la carta a los Romanos, dice el apóstol Pablo, que no reine el pecado sobre nosotros. Vamos a leerlo. Romanos 6, versículo 12. Romanos 6, 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Otra vez, reino, gobierno. Que no te gobierne el pecado, ¿no? De modo que lo obedezcas
en sus concupiscencias, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentando nuestros cuerpos, presentando nuestros miembros ahora al servicio del Señor como instrumentos de justicia. Una vez más leemos Hebreos 11, versículo 13. Ya lo leíamos y vamos a leerlo una vez más. Viviendo una vida conforme a nuestro Rey, viviendo una vida conforme al reino que hemos sido llamados. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, solo mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Hermanos, somos extranjeros. Muchos ellos de estos murieron, padecieron cosas que nosotros mismos no hemos vivido por su fe. Pero ellos tenían claro algo: esta no es mi tierra, esta no es mi tierra. Yo aquí soy extranjero, yo estoy aquí de paso. Por último, Hebreos 13. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 13, del 12 al 15, por favor. Y dice así: de igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Está hablando de la obra de Cristo, ¿no? Recuerda que Él fue y caminó y fue sacado fuera de la ciudad, fuera del campamento, fue echado fuera de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. La obra de Cristo. Versículo 13. Entonces, salgamos al encuentro de Jesús. Y hazlo personal. El Señor te está hablando a ti. Entonces, sal al encuentro de Jesús, fuera del campamento, y llevemos la deshonra que Él llevó. El Señor fue sacado del campamento y fue humillado. Fue muerto. Fue prácticamente desnudado. Y le escupían, ¿no? Y dice la Biblia, sal a su encuentro. O sea, salte con Él del campamento. Y dice aquí, llevando su vituperio, ¿no? Llevando la deshonra que Él llevó. Versículo 14. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. Muchas veces nosotros vivimos como si este fuera nuestro lugar permanente. Nuestras decisiones las tomamos tan pensadas en aquí, ¿no? En mañana, ¿no? Pensando en esta tierra. Y nuestro dinero lo gastamos en esta tierra, ¿no? Y nuestro tiempo lo invertimos para cosas de esta tierra. Pero ¿sabes qué, hermano? Déjame decirte lo que decía el autor a los Hebreos. Este mundo no es tu hogar permanente. Tenemos que empezar a vivir con una perspectiva eterna, una perspectiva del reino de Dios. No solamente en qué vamos a comer mañana, no solamente en lo que va a pasar mañana o qué ropa me voy a poner mañana. Muchas veces vivimos y todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo es para cosas de esta tierra. Dice la Biblia, no te hagas tesoros en esta tierra, donde el hollín corrompe. ¿Sabes qué? Se va a acabar.
donde los ladrones minan y hurtan, ¿no? Gente que lleva trabajando toda su vida para comprarse un carro y de pronto sale y ya no está, ¿no? Y todo su esfuerzo y todo su trabajo porque invirtió en cosas de esta tierra, ¿no? Gente trabajando toda su vida por una casa y llega un temblor y la casa ya no está. ¿Te imaginas 40 años trabajando por una casa y que en minuto y medio se caiga? Hermanos, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo no es para esta tierra. Empieza a vivir con una perspectiva eterna. Tu tiempo, tu dinero, tu trabajo, tu esfuerzo, piénsalo. No inviertas en esta tierra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. El reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Busca que Dios sea quien gobierne tu vida. Y la casa, el trabajo, etcétera, van a venir por añadidura. Pero nosotros buscamos que el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas, porque no tenemos en este mundo nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. Qué esperanza tan grande, ¿no, hermano? Espera, ¿te imaginas? Uno sale y ve cada cosa en esta tierra. ¿No te sientes incómodo en esta tierra? Sales y no sabes qué va a pasar, y que si la delincuencia, y prendes la tele y ¿no te sientes incómodo? La buena noticia, hermano, es que este no es nuestro hogar permanente. Esperamos nuestro hogar futuro, donde el reino de Dios va a ser completado. Versículo 15, Hebreos 13:15. Por lo tanto, por medio de Jesús, otra vez, por lo tanto, a través de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. La Reina Valera dice: frutos del labio que confiesan su nombre. Pero checa lo que dice esta versión. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. ¿Qué es ese fruto de labios que confiesan su nombre que dice la Reina Valera? ¿Cuál es ese fruto? La Nueva Traducción Viviente dice: mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Dónde está? ¿Para qué reino? ¿De qué lado estás? Hace algunas semanas titulamos así una de las predicaciones con respecto al Evangelio. ¿De qué lado estás? ¿Tu vida le proclama lealtad a tu rey? Ofreciendo un sacrificio continuo de alabanza. Este sacrificio continuo de alabanza no solamente es, por supuesto que también lo implica, venir un domingo y alzar las manos y alabar al Señor. Eso está bien, la Biblia se dice, y tenemos que hablar y reconocer a nuestro Dios en la alabanza. Pero a lo que se está refiriendo es no solamente a las 10:50 de la mañana y haces ese sacrificio de alabanza. Y para muchos sí pareciera un sacrificio enorme levantar sus manos o pararse de su lugar. Pareciera que fuera un sacrificio, ¿no? Eso hay que hacerlo. No estoy diciendo, hay que levantar nuestras manos, adorar al Señor, y lo hemos hablado aquí muchas veces. Pero lo que está hablando aquí el autor de los Hebreos no solamente es lo que hacemos a las 10:50, es tu manera de vivir. Tu manera de vivir proclama lealtad al nombre de tu Rey. Tu día a día, tu lunes a las 6:30 de la mañana, proclama tu lealtad a tu Rey. Tus viernes a las 11 de la noche proclaman lealtad a tu Rey. Tus domingos, no solamente a las 10:50, tus domingos proclaman lealtad a tu Rey. Aquellos en quienes se ha establecido y se ha acercado el reino de Dios, que es la lealtad a nuestro Señor, que es nuestra voluntad puesta a nuestro Señor. El llamado de hoy es que si tú eres ese redimido del Señor, ahora vivamos nuestra vida para el Rey.
ahora vivamos de acuerdo al Evangelio y de acuerdo al llamado que hemos recibido, sabiendo que el gobierno de Dios ya se estableció hoy en mi vida y que yo debo vivir de acuerdo a ese gobierno de Dios hasta el momento en que esté con mi Señor y esté con Él por la eternidad. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, bendito, gracias, porque nosotros no vivimos de acuerdo a lo que pasa en esta tierra, Señor. Hay cosas que vemos, hay cosas que con las cuales convivimos todos los días, Señor, que nos cuestan trabajo, que son difíciles, Señor. La enfermedad en mi cuerpo, la batalla de todos los días en el trabajo, la batalla de todos los días con mi familia, la batalla, Señor, de todos los días porque proclamo que soy tu hijo. Hay situaciones a las que me enfrento en esta tierra y probablemente en un futuro enfrentemos aún situaciones más complicadas, más difíciles, Señor, porque dice tu palabra que el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución, Señor. Y tus discípulos fueron maltratados, fueron heridos, fueron muertos, pero poniendo sus ojos en el autor y consumador de la fe, pero creyendo tus promesas, Señor, aunque no las habían recibido, Señor, pero creyéndolas y saludándolas, Señor, sabiendo que lo que vemos en esta tierra no es todo, esto no es el fin, Señor. Y hoy te decimos, Padre, establece tu reino en nosotros. Establece tu reino en nosotros. Y con esto, Señor, no queremos confundirlo y decirlo, yo soy el rey y yo mando. No, Señor, establece tu gobierno en mi vida. Establece tu autoridad y tu dominio en mis decisiones. Establece tu autoridad y dominio en mi tiempo, en mi dinero, en mi esfuerzo, en mis recursos, Señor. Que tu reino sea establecido, Dios. Queremos obedecerte, queremos honrarte, queremos vivir de acuerdo al Rey que nos gobierna, Señor. Te honramos, Señor, te bendecimos. Y queremos vivir para ti, Señor, y oramos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, bendiciones. El Señor te bendiga.